Dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Acompáñenme en una oración. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este momento en tu palabra. Gracias que tú te revelaste, que nos diste tu palabra, que podemos conocerte mejor y saber cuál es nuestra responsabilidad acá como tus hijos en este breve plazo acá que nos das en la tierra. Te pedimos que nos guíes en este tiempo en donde queremos aprender de ti, de tu palabra y tener comunión entre hermanos. Dependemos de ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. En 2023, aproximadamente 3.500 millones de personas mundialmente eran empleados o empleadas. Esto es la mayoría de la población mundial que es apta físicamente para trabajar o para ser empleada. Sin embargo, la mayoría de las personas parece ser infeliz en su lugar de trabajo. Quieren que se les pague más por hacer menos. Mayormente no están contentos con su amo o su jefe. A veces parece que el highlight del día es poder chismosear con los colegas. Las ideas socialistas, lastimosamente, hoy en día han facilitado la posibilidad de recibir una recompensa sin hacer nada. En 1954 en Estados Unidos, aproximadamente 2% de hombres no trabajaban y decían que ni buscaban trabajo. Y actualmente el porcentaje ya está por encima del 10%. Los trabajadores con iniciativa, con respeto hacia su empleador y sus colegas son cada vez menos. El trabajo es visto muchas veces como un mal necesario. Y esto afecta grandemente las relaciones en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la solución? Te preguntas. Me puedes decir, bueno, si son tan infelices en su lugar de trabajo que renuncien y que abran su propio negocio. Así no tienen que rendirle cuentas a nadie y pueden hacer lo que quieran. Puedes tener razón, pero no podemos obviar la realidad de que siempre habrá empleados y empleadores acá en la tierra. Y aunque tengas tu propio negocio, siempre tendrás que tratar con otras personas en el trabajo. Y está bien así. Es un regalo de Dios. Lo que sí sabemos es que el cristiano no debería de ser como el resto del mundo. Y eso también vale en cuanto a la forma de trabajar y a la forma de tratar a los demás en el trabajo. Y cómo debería de ser este trato y el ejemplo que debemos de seguir nosotros, veremos en estos versículos. Estaremos analizando 4 partes en estos 2 versículos. Primero estaremos analizando el contexto de esclavitud. Seguramente cuando leímos el versículo se dieron cuenta que dice esclavos. Y pensamos, bueno, yo no soy esclavo, ¿qué me afecta estos versículos? No me siento como esclavo. Pero vamos a ver el contexto de esclavitud en aquel entonces, en la Biblia, qué significa. Después vamos a ver la relación de un empleado creyente con un empleador o jefe no creyente. La relación de un empleado creyente con un jefe creyente. Diferencian ahí los versículos. Y como último, el ejemplo que debemos de seguir. Miremos en el primer versículo. Todos los que están bajo yugo como esclavos, dice. ¿Qué significa estar bajo yugo? Yugo en el contexto bíblico es un símbolo de autoridad. En Mateo 11, por ejemplo, Jesús usa esa palabra, la misma palabra, dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
O sea, es un símbolo de someterse a alguien, ¿no? En ese caso, Jesús invita a someterse a su autoridad. Y después dice estar bajo yugo, o sea, estar bajo autoridad de alguien, ¿como qué? Como esclavos. Y cuando escuchamos la palabra esclavos, no sé ustedes, pero fácilmente nos viene un tono negativo, ¿no? Pensamos en eventos en la historia de la humanidad en la que fue usada esa palabra y relacionamos el trato de empleado y empleador con esa palabra, esclavos. Lastimosamente el abuso de los hombres en cuanto a la esclavitud nos ha llevado a un lugar en donde tememos siquiera pronunciar la palabra esclavo. Viene del griego, ahí en el contexto bíblico, doulos, es la palabra ahí usada. Y doulos quiere decir, o el concepto de doulos es una persona que renuncia a su propia voluntad para servir a otro. Esto mayormente durante un transcurso de tiempo y por una remuneración por el servicio. Eso es el significado de la palabra. En varias otras partes de la Biblia es traducido siervo o empleado. Y podemos ver acá que la definición de la palabra en sí no conlleva nada malo. Es alguien que renuncia a su propia voluntad en un cierto contexto para ofrecer sus servicios a otro. Ahora, en tiempos bíblicos, ¿qué hacían los esclavos? ¿O cómo eran tratados? Vemos en el primer siglo después de Cristo que era común en aquel entonces también tener esclavos. Voy a referirme a algunos versículos rápidamente. Mateo 8, tenemos ahí un centurión que habla con Jesús y le pide que venga o que diga la palabra para que su criado sea sano, ¿no? Pero el punto es, el centurión dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, la misma palabra, siervo, haz esto, y lo hace. Le dice el centurión a Jesús, refiriéndose al servicio o a la función de su siervo, de su esclavo. En Lucas 17, Jesús también usa la palabra, dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, vístete adecuadamente, sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? Vemos que la función, o vemos varias funciones acá de un esclavo en aquel entonces, ¿no? Uno era arar o pastorear ovejas, preparar la comida, tenían ropa para vestirse adecuadamente, vemos ahí. También podían comer y beber de la comida. Y como dice el centurión, haz esto y lo hace. Eso era ser esclavo en el tiempo en el cual Dios encarnado habitó la tierra. La esclavitud en el contexto judío era algo único. El historiador judío del siglo XX, Ben Sasson, dice, en el contexto económico de la antigua Israel, la esclavitud era un medio para resolver deudas, pero siempre estaba regulada para proteger al individuo y evitar la explotación. Flavio Josefo comenta, es un historiador del primer siglo después de Cristo, la ley prescribe que los esclavos no sean tratados con dureza, sino como trabajadores contratados y que sean liberados al 7º año. Pero, ¿cómo las personas entraban en la esclavitud? Te preguntarás. ¿Acaso eran obligadas a servir, secuestradas? No, la ley mosaica prohibía eso, con pena de muerte. En Éxodo 21 leemos que el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Entonces, ¿cuál era la razón más común en el contexto judío de esclavizarse? La razón más común era para pagar deudas. En Levítico 25 vemos que el versículo se refiere a eso, el versículo 39, si tu hermano se empobreciere y se vendiere a ti, o sea, no tiene más como para sustentarse y se vende como esclavo para ofrecer sus servicios,
Después Éxodo 22 dice, ciertamente el que roba debe hacer restitución. Y si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. O sea, si robaban algo y por ahí desaparecía, no sé, el valor de lo que habían robado o se lo gastaron, tenían que pagarlo con sus servicios, trabajando como siervos, como esclavos. Vemos que el servicio era voluntario, o al menos caía bajo la responsabilidad de cada uno. Era, si no querés ser esclavo, no te endeudes, en otras palabras. Y una vez en el empleo, como siervo, estos gozaban de muchos beneficios en el contexto judío. Y voy a nombrar algunos de esos. Primero, gozaban de una liberación en el 7º año. En el 7º año gozaban de liberación y provisión al ser liberados. Éxodo 21 dice, si compras un esclavo hebreo, él te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Y Deuteronomio 15 dice, cuando dejes en libertad, no lo enviarás con las manos vacías, lo preverás generosamente de tu era, de tu lagar, etc. O sea, tenían el privilegio de, igual si después de 6 años no habían pagado toda su deuda, todo lo que robaron, todo lo que debían o lo que sea, al 7º año eran liberados y proveídos del amo, del jefe. También gozaban, en segundo lugar, del descanso en el día de reposo. Éxodo 20 dice que ni tu siervo ni tu sierva trabajarán en el día del reposo. O sea, gozaban de este privilegio también en el contexto judío. También estaba prohibido el abuso físico. El abuso físico con los siervos en el contexto judío era causa de liberación. Dice Éxodo 21, si alguien hiere el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo daña, lo dejará ir libre a causa de su ojo. Y después refiere si hiere el diente. O sea, si había abuso físico, eso conllevaba a que el siervo era liberado de su servicio, ¿no? O sea, estaba muy prohibido eso. Después, cuarto, tenían la posibilidad de redención si tenían una deuda por pagar y trabajaban para eso, y después viene el hermano del papá y dice, voy a pagar la deuda. Había esa posibilidad también, ¿no?, de liberarle. Y también eran incluidos en las festividades religiosas de los judíos en aquel entonces. Entonces, ¿fue la esclavitud en los tiempos bíblicos diferente a la esclavitud de hoy en día o del siglo XX? Sí, pero no en todas las regiones. Los judíos resaltaban en este aspecto. En otras culturas la esclavitud solía ser muy cruel y totalmente diferente a la esclavitud entre los judíos en el primer siglo después de Cristo. Cito al historiador Flavio Josefo acerca de la esclavitud en Roma. Los jóvenes y fuertes fueron enviados a gladiadores, los demás a trabajos forzados o vendidos como esclavos en el mercado. Y Keith Bradley, un historiador británico, dice, los esclavos romanos eran considerados propiedad absoluta y su bienestar dependía totalmente de la voluntad de sus amos. Los castigos físicos como azotes y trabajos forzados eran comunes y aceptados socialmente como formas de mantener el control sobre los esclavos. Vemos que era diferente en el contexto gentil. Y esto nos da un entendimiento más amplio de los versículos o de la palabra en los versículos, ¿no?, en su sentido bíblico. Hoy en día se podría decir empleado o siervo, a lo que los judíos llamaban en aquel entonces esclavo, o la palabra que se usa. Y era empleado bien pagado y bien tratado. La esclavitud ha ganado un renombre malo por los abusos de las personas en el transcurso de la historia. Es un problema del corazón. La palabra en sí no conlleva nada malo, como ya vimos. Hasta es usado en varios contextos diferentes en la Biblia. La misma palabra esclavo o ser esclavizado es usada, y vamos a ver algunos versículos, primero para referirse a cristianos que sirven a Dios o al Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2 dice, 1 de Pedro 2, 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como
como siervos de Dios, la misma palabra, como siervos de Dios. Los cristianos son referidos como siervos de Dios en este versículo y vemos en más pasajes la misma idea. Y también sabemos que el apóstol Pablo siempre se introducía como siervo de Cristo Jesús, ¿no? O mayormente. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. O sea, es la misma palabra refiriéndose a nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús. Después es usado para referirse al trato con los gentiles. En 1 Corintios 9, Pablo dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. Y vemos acá, no podemos aplicar nuestro entendimiento moderno de esclavo a los versículos. Pablo no dice que de todos me he hecho esclavo, o sea, de todos se fue y me dijo, golpéenme y voy a trabajar fuerte. No, se refiere a la humillación de él mismo, ¿no? A servir al prójimo. Y también se refiere al trato entre cristianos. En Gálatas 5 nos llama a servirnos por amor los unos a los otros. Servirnos por amor los unos a los otros. Vemos que el ser esclavo, o la palabra esclavitud en el contexto bíblico, contexto judío, hasta llevaba un tono positivo consigo. Ahora, si la esclavitud tiene un tono tan positivo, ¿esto significa que Dios quiere que nos esclavicemos? ¿O que es lo ideal ser empleado? En 1 Corintios 7, Pablo dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener la libertad, prefiérelo. Versículo 21. Prefieran su libertad, dice Pablo. Pero hermanos, el tema acá no es la esclavitud o el empleo en sí. En lo que hace énfasis la Sagrada Escritura es en la forma en la cual un cristiano debe comportarse en cualquier circunstancia, ya sea empleado o empleador. Pablo acá no se toma el tiempo en poner una base bíblica y defender la esclavitud refiriéndose a versículos de la ley mosaica, por ejemplo. Claro, la ley mosaica del Antiguo Testamento servía como base, cómo debería ser el trato entre amo y esclavo. Pero no es una institución comparable al matrimonio, a la iglesia. El énfasis acá es el tema del corazón, de las intenciones. El cristiano tiene una responsabilidad en todos los ámbitos de su vida. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. A partir del versículo 18. Y vemos en estos versículos cómo debería de ser el carácter cristiano en todo. Versículo 18 comienza con mujeres. Y vamos a ver más aspectos mediante leamos los versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Todo lo que hagan, dice versículo 23. Primero empieza con mujeres, después maridos, hijos, padres, siervos. Todo lo que hacemos es para el Señor. Es a Cristo a quien servimos. El cristiano tiene una responsabilidad en todos los ámbitos de su vida. El trabajo es un deber sagrado. Todo trabajo para un cristiano es sagrado, porque vive su deber y vive su fe. Leemos en Génesis 2 que el trabajo fue creado antes de la caída.
Génesis 2:15, el Señor dice, o la palabra de Dios dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo fue creado antes de la caída. El sudor vino después. Debemos ver al trabajo como algo creado por Dios para nosotros. Aunque venga con sudor, es algo creado por Dios para su creación. El trabajo debe agradar a Dios. Él nos puso allí, Él nos dio el trabajo. Ahora, hay cristianos que piensan, bueno, entre semana estoy en mi trabajo secular con personas no creyentes, donde no solemos hablar de Dios. Para la parte espiritual me voy a estudios bíblicos, a los cultos, o de vez en cuando visito a mis hermanos y charlamos sobre la palabra de Dios. No, dice todo lo que hagan. ¿Qué mejor lugar que el trabajo diario para testificar nuestra fe? El trabajo es tu campo misionero. Más que un empleo, es una misión. Y veremos más adelante cómo puede ser cumplida esta misión. Ahora veamos las dos situaciones en las cuales un cristiano empleado puede vivir. Primero, si el amo o el empleador o el jefe es no creyente. Dice en el versículo 1, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Sabemos que habla de amos no creyentes porque en el versículo 2 diferencia claramente a los que tienen amos creyentes. Como creyentes podemos estar tan tentados a faltarles el respeto a nuestro prójimo no creyente. Al fin y al cabo, él no entiende el verdadero sentido de la vida. O como creyente tengo mejores visiones para la empresa que él. O al final Dios me escogió a mí y no a él, etcétera, etcétera. Pero esta no es la actitud de un creyente. Ahora, ¿qué tiene que ver mi actitud hacia mi amo con la doctrina? Te preguntarás. Porque menciona eso como razón, ¿no? Dice, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Acompáñenme, si quieren, a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y vamos a leer en total 3 pasajes referentes al tema que son muy, muy claros en la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 11. Recuerden, estamos preguntándonos por qué tiene que ver mi actitud con la doctrina o con mi creencia. Versículo 11, 1 de Pedro capítulo 2. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y leo también algunos versículos de Mateo 5, 11 al 16. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tito 2, leo 2 versículos, Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. No exigen demasiada concentración estos pasajes para entender el contenido. Muy claro, es importante cómo vivimos delante de los no creyentes. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Los no creyentes deben ver la relación de nuestra fe con nuestro actuar. Y debemos cuidar de no usar estos textos como pretextos para no compartir el Evangelio. El punto acá es nuestra actitud. Que seamos irreprochables delante de los no creyentes, para que comiencen a hacer preguntas referentes a nuestra fe. El punto acá no es cómo sucede la regeneración. Eso leemos en la palabra de Dios que sucede a través de la predicación, de compartir el Evangelio. Romanos 10 dice, y vayamos juntos a Romanos 10, versículo 13. Romanos 10. Hermoso pasaje en Romanos 10. A partir del versículo 13. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, el no cristiano no se va a convertir por ver tu sonrisa cada día en el trabajo. Eso te lo aseguro. Y eso te lo asegura la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? Dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y sé que suena hasta irónico, pero lastimosamente hoy en día en muchas iglesias se ha desvalorizado tanto el Evangelio que piensan que eso es todo. Solamente debes vivir como ejemplo. Imagínense por un momento los apóstoles en aquel entonces. Decirles, no hace falta predicar, solo tienes que vivir el Evangelio. No sé si se hubieran reído o enfurecido al escuchar tal pavada. Fueron perseguidos y murieron porque predicaron fielmente el Evangelio. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Qué hermosa posibilidad tenemos de compartir el Evangelio si los colegas se preguntan el porqué de nuestro actuar. Los cristianos siempre deberían de resaltar en su lugar de trabajo. Y todo esto para que Dios sea glorificado, que Dios sea el centro y que reflejemos a Dios. Ahora leamos el segundo versículo de 1 Timoteo 6. Dice, y los que tienen amos
que son creyentes no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Hermanos, la igualdad espiritual no elimina las diferencias sociales. Claro, leemos en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. Perfecto, pero la igualdad espiritual no elimina las diferencias, ya sean sexuales, raciales, sociales. Aunque tú y tu hermana sean uno en Cristo, siguen teniendo diferencias sexuales. Aunque tú y tu hermano de Japón sean uno en Cristo, siguen teniendo diferencias en el aspecto físico probablemente. Aunque tú y tu jefe sean uno en Cristo, siguen teniendo diferentes roles en el trabajo, aunque sea tu hermano en Cristo. No les falten el respeto, dice, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Servir a un superior creyente, hermano en la fe, debería de ser aún más fácil para nosotros, ya que con nuestro trabajo arduo se beneficia nuestro hermano en la fe. Ahora, ¿esto significa que hacemos lo que sea en el empleo con tal de obedecer a nuestro jefe? Claro que no. Tenemos un muy buen ejemplo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y es difícil leer el libro de los Hechos y no siempre notar la valentía de los apóstoles, ¿no?, de la iglesia. Hechos 5:27 dice, cuando les trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote les interrogó. Y dice el sumo sacerdote, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Efesios 5 nos da una buena base referente a eso. Dice Efesios 5:10, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. El cristiano nunca compromete su fe, sus convicciones bíblicas, ni en las cosas más pequeñas. Nuestra lealtad en última instancia es para nuestro Dios soberano, autor y consumador de todo. Honrémosle a Él con nuestro trabajo, con nuestra actitud. Hermanos, nuestra actitud en el trabajo honra o deshonra a Dios y a su evangelio. Y esto ya cambia mucho la perspectiva, ¿no? Vos y yo, como hijos de Dios, no trabajamos solamente para complacer a nuestro jefe. Claro, se beneficia por nuestro trabajo, pero la honra en última instancia es para Él que nos dio el trabajo. Trabajamos para honrar a Dios. Él nos ha dado el trabajo. Él nos ha puesto en la situación en la que estamos. Efesios 6, leo versículos 5 al 7. Efesios 6, 5 al 7. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Como al Señor y no a los hombres. Él es el que creó el trabajo. Él es el que nos dio nuestro trabajo. Trabajamos para honrar y para glorificar a Dios. Y como último punto, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Un hermoso pasaje que describe lo que Jesús hizo por la humanidad.
Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, qué gran desafío. Qué gran desafío. Cristo en todo su esplendor en el cielo, sin la presencia del más mínimo mal, siendo soberano sobre todo, pudo haber destruido al mundo rebelde con una sola palabra. Pudo haber castigado a cada hombre por sus pecados por siempre en el infierno. Teniendo la plena libertad y el derecho de hacer eso, se humilló a sí mismo. Vino a este mundo perdido como Dios encarnado, tomando forma de siervo. Hermanos, es tan difícil para nosotros entender este enorme sacrificio. De tenerlo todo, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aunque no lo podamos comprender en su totalidad, debemos imitar esta actitud. Nosotros no somos soberanos. No estamos en el cielo en gloria. Y aún así parece que nos cuesta demasiado humillarnos. Debemos luchar por seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. ¿Qué mejor ejemplo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Señor soberano, cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, sentado a la diestra de Dios en este instante, listo para volver como Rey soberano para destruir el mal de una vez por todas. Este Rey se encarneció, se volvió como su creación, se cansó, tuvo hambre, sudó, pero nunca pecó. Y es por eso que no solo nuestro ejemplo es Jesucristo, sino también nuestra única esperanza de salvación. De la salvación de la ira justa de Dios. De la ira justa de Dios que matará por siempre a todo mal en el infierno, donde no habrá ni un segundo de consuelo, sufrimiento impensable por siempre. Y amigos, si tú estás aquí y todavía temes sufrir la justa ira de Dios, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza en un único nombre, el Señor Jesucristo. Arrepiéntete y clama con todo tu ser, con todo tu existir, al único que puede dar vida. No se trata de decir algo en voz alta o visitar un culto al mes. Se trata de tu corazón. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice el Señor en Ezequiel 36. Pídele al Señor con súplicas que te dé un nuevo corazón, que desea honrarlo a Él y que detesta todo pecado. Hermanos, luchemos como iglesia para que el empleado creyente sea el que más resalte por su esfuerzo, por su respeto y por sobre todo por su lealtad hacia su Señor Jesucristo. Amén. Les invito a una oración. Te damos gracias, Señor soberano sobre todo, que has creado el mundo, nos has creado a nosotros, cada parte de nosotros, cada emoción de nosotros, y te adoramos por lo grande que eres,
que viniste a este mundo perdido, lleno de pecado, y nos abriste el camino para no tener que pagar eternamente nuestra culpa. Y todos somos culpables, Señor, y te damos eternamente gracias por tu sacrificio, por tu regalo de salvación. Guíanos, si entendimos tu palabra, si entendimos tu salvación, a que podamos vivir esto y, cómo no, compartir esta verdad, esta hermosa verdad de la salvación en ti. Cristo, guíanos como iglesia para que podamos ser fiel en tu palabra y fiel en nuestra actitud también. En tu nombre, Jesús. Amén.